Hasta ahora hemos visto el llamado al ministerio y los deberes de los pastores para con la iglesia. En esta lección vamos a considerar el cuidado que el pastor debe tener de sí mismo. Y este es un aspecto extremadamente importante del ministerio, debido a que la principal herramienta del pastor para llevar a cabo la labor que se le ha encomendado es él mismo. De ahí la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los pastores deben velar por el estado de las ovejas que Cristo compró en el Calvario, pero Pablo nos está diciendo aquí que antes deben velar por sí mismos. Esta exhortación es muy similar a la que Pablo dirige a Timoteo en su primera carta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor bautista Charles Spurgeon capta muy bien el sentido de urgencia de estas palabras de Pablo cuando dice a sus estudiantes: nosotros somos en cierto sentido nuestros propios instrumentos y por consiguiente debemos conservarnos en buen estado. Si me es menester predicar el evangelio, no podré hacer uso sino de mi propia voz y por lo tanto debo educar mis órganos vocales. No puedo pensar sino con mi propio cerebro, ni sentir sino con mi propio corazón. Y en consecuencia debo cultivar mis facultades tanto intelectuales como emocionales. Y hay al menos dos cosas que el pastor debe cuidar de sí mismo. La primera es su propia salvación, es decir, que él realmente ha conocido al Cristo que dice servir y que ha experimentado la gracia salvadora que predica. Como bien señala Richard Baxter, Dios nunca ha salvado a nadie porque haya sido predicador, ni porque haya tenido habilidad para ello, sino porque ha sido un hombre justificado y santificado y en consecuencia fiel en el trabajo de su Señor. Hace un momento citábamos las palabras de Pablo en Hechos 20:28, exhortando a los ancianos de Éfeso a tener cuidado de sí mismos. Pero ahora noten el contexto de esta exhortación, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Algunos lobos vendrían de fuera, pero otros habrían de levantarse de entre ellos mismos. Y estas palabras son como un eco de la exhortación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una de las estrategias de Satanás para hacerle daño a la iglesia es procurar que inconversos alcancen posiciones de liderazgo dentro de ella, por lo que debemos asegurarnos que no hemos sido puestos por él. Y los ejemplos de Judas y de Demas están allí en el Nuevo Testamento como una advertencia perenne del cuidado que debemos tener de la realidad de nuestra salvación. Hablando a los predicadores inconversos, escribe Richard Baxter, cuando tú proclamas a tu auditorio las inescrutables riquezas de Cristo y de su gracia, estás publicando tu propia iniquidad al rechazarlas y tu infelicidad al estar destituido de ellas. ¿Qué puedes hacer al persuadir a los hombres acerca de Cristo, al atraerlos del mundo, al urgirlos a una vida de fe y santidad, si tu conciencia, si es que está despierta, te dirás que estás hablando de tu propia perdición? Cuando describas los gozos del cielo, estarás describiendo tu propia miseria
al ver que no tienes derecho a la herencia de los santos en luz? Oh vida miserable, la de un hombre que tiene que estudiar y predicar contra sí mismo y que pasará sus días autocondenándose. Escribiendo a los Corintios en su segunda carta, Pablo les escribe diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y si hay alguien que de ninguna manera debe descuidar esta exhortación, es aquel que ha sido colocado en el oficio pastoral. En la sesión anterior veíamos el cuidado que el pastor debe tener de su propia salvación, de que él está en Cristo. En esta ocasión vamos a enfocar el cuidado de nuestro propio crecimiento en la gracia. Y este es un asunto que nunca puede ser enfatizado demasiado, y esto básicamente por dos razones. En primer lugar, porque no podemos darle a otros lo que nosotros mismos no tenemos. No podremos traspasar a los demás un genuino amor por Cristo, a menos que estemos creciendo en ese amor. Pero en segundo lugar, porque el ministerio es un oficio que encierra muchos peligros. Decía Spurgeon con mucha razón que no hay ningún lugar tan asaltado por la tentación como el ministerio. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestro propio crecimiento en la gracia? Permítanme compartir algunas ideas. En primer lugar, predicándonos la palabra a nosotros mismos antes de hacerlo a la congregación. En ese sentido, podemos aplicar aquí las palabras que el Espíritu Santo dirige a los padres por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Primero nuestro corazón, luego a los demás. Si no nos predicamos la palabra a nosotros mismos, no solo seremos unos hipócritas, sino que tarde o temprano esa misma palabra causará dureza en nuestros corazones. Decía el puritano John Owen que nadie predica bien su sermón a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. En segundo lugar, debemos mantener el hábito de la oración privada y la lectura regular de las Escrituras. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y debo aclarar que no solo se trata de apartar un tiempo diario para estar a solas en comunión con el Señor, sino que debemos convertir el tiempo de estudio en devoción y apartarnos cada cierto tiempo para estar a solas con Dios y renovar las fuerzas perdidas por el trabajo intenso. Charles Bridges dice al respecto: en medio de las incesantes y activas ocupaciones del ministerio cristiano, cuán oportuno es el considerado consejo de nuestro amo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El espíritu de oración, dice él, no puede fluir libremente en una atmósfera de constante y excitante trabajo. Y no es que debamos buscar retirarnos como los monjes contemplativos con el propósito de abstraernos, sino para reforzar nuestras energías espirituales, para renovar nuestro ejercicio de autonegación y perseverancia. Hasta aquí hemos visto que debemos predicarnos la palabra a nosotros antes de predicarla a otros y que debemos mantener el hábito de la oración privada y la lectura regular de las Escrituras. Pero en tercer y último lugar, es necesario que mantengamos una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. En su defensa ante Félix, en Hechos capítulo 24, Pablo pudo decir que él procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en 2 Corintios 1:12 escribe a los Corintios: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
Mis hermanos, debemos mantenernos en pie de guerra contra el pecado que mora en nosotros y tener nuestras cuentas cortas, pidiendo perdón a Dios y a aquellos que ofendemos con nuestras faltas. Mantener nuestros pecados ocultos es el camino para la dureza de corazón y una eventual apostasía, como advierte Pablo a Timoteo en su primera carta. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y ahora escuchen, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Que el Señor nos ayude, de modo que podamos seguir corriendo fielmente esta carrera con los ojos puestos en Jesús, por el bien de nuestras propias almas y el de las ovejas que han sido puestas a nuestro cuidado.